Buenos días, Diana Laura. Alma también, buenos días. Víctor, buenos días. Buenos días, Rubí. Bien. Recuerden, voy pasando lista para que estemos todos en la misma sintonía. Kevin. Erika. Presente. Buenos días, Erika. Buenos días, profe. Andy, buenos días. Ya te vi por ahí. Sandra, también ya te vi. Buenos días. Liliana Alejandra, buenos días. ¿Estás por ahí? Presente. Gracias. Anaís Itzel. Daniela, buenos días. Yatsiri, ya te vi. Buenos días. Marta, buenos días. ¿Andas por ahí? Diana. Keila, ya también te vi, buenos días. Dulce María, también ya te había saludado, buenos días. Alma, Fernanda. Presente. Gracias. Arturo. Rubí, también ya te había visto, buenos días. Víctor Hugo. Presente. Gracias. Miriam. Dianetsi. Mónica Adriana. Jessica. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Dulce Denise. Axel. Presente. Gracias. Víctor Manuel, ya te había saludado también, buenos días. Diana Laura también ya nos habíamos saludado. Y me falta Iris. Bien, bueno, vamos a comenzar. Hoy nos faltan algunos. ¿Será que es muy temprano y que apenas están despertándose? ¿O ya hay alguna otra situación? Chicos, el coordinador me avisó que a algunas personas de repente se les está complicando esta cuestión del ingresar a las sesiones virtuales. Entonces, si alguno de ustedes tiene una situación o cualquier cosa y necesita pues cierta tolerancia con estos horarios, avísenme para que yo lo tenga en cuenta y vamos a seguir haciendo esta cuestión de subir a YouTube los videos para que ustedes, en caso de que por cualquier situación no puedan ingresar a la hora de la clase a revisar el material, lo puedan hacer en el transcurso del día y no perdamos esta secuencia y estemos en la misma sintonía. También ya saben que las tareas, pues bueno, Classroom va a ser el medio, ahí va a estar publicada, ahí va a tener la información y de esa manera estaremos interactuando. Entonces, cualquier situación, por favor, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier imprevisto, háganmelo saber para que yo pueda apoyarlos y también para que de esta manera podamos crear algunas estrategias que nos beneficien a todos, por favor, porque bueno, pues todavía de acuerdo a las noticias hay que esperar la información oficial de nuestra universidad, pero la cuestión de las sesiones a distancia, al menos todavía lo que queda de mayo, la seguiremos teniendo y bueno, falta ver cómo se comporta
toda esta cuestión del coronavirus para saber cuándo formalmente regresamos. Entonces, para que nadie salga afectado, para que nadie pues esté preocupado del proceso que vivimos aquí, háganmelo saber y yo con gusto los apoyaré. Bien, chicos, pues bueno, vamos a comenzar. Hoy nos toca trabajar esta primera hora con nuestra materia de administración hotelera. Les presentaré la información para nuestra clase de hoy. ¿Me pueden confirmar si se ve? Es que como cambié ahora de buscador, ya no lo estoy haciendo en Chrome, lo estoy haciendo en Firefox. De repente tiene algunas complicaciones y a mí me aparece cómo se maximiza la presentación, la diapositiva, pero a ustedes creo que se queda sin movimiento. Entonces, si me confirman, ¿se puede ver? ¿Sí se ve? Perfecto, chicos. Bien, entonces voy a comenzar. Y vamos a empezar. Ok. Bien, entonces, la semana pasada, bueno, dimos esta explicación de cómo funcionaba la parte del sistema turístico, en dónde se ubicaba la hotelería. Nos faltan algunas empresas del ramo turístico por analizar, en el entendido que, bueno, pues no son parte del estudio de nuestra materia, pero sí complementan a todo el sistema y los hoteles se relacionan directamente con estas instituciones. Hay que entender, con base en lo que vimos la semana pasada, que el turismo pues es una actividad integral, ¿no? Que requiere de 5 elementos específicamente, de acuerdo al análisis sistémico que hicimos, para poder funcionar, y que esta interacción pues va a ser lo que le da una cara, una eficiencia. Entonces, hoy continuaremos con esos datos, terminaremos el análisis de las empresas que participan en el sistema y entraremos de lleno ya con nuestra unidad 1. Bien. Hoy es la semana aquí hay un error, es la semana 2, y bueno, retomo esta cuestión. En la primera sesión que tuvimos la semana pasada, platicamos muy rápido del programa, les presentaba las imágenes correspondientes, y aquí lo resumo, les haré llegar esta presentación y la presentación de la semana pasada, para que ustedes puedan cotejarlo. Básicamente son 3 departamentos en los cuales nos vamos a enfocar. Uno es el departamento de teléfonos con su organigrama, los puestos que participan, qué materiales se utilizan, la papelería, el equipo y las actividades principales que se van a desarrollar. Ahora, esta primera unidad del departamento de teléfonos podríamos pensar que es algo que poco a poco está siendo obsoleto, pero el teléfono sigue siendo un área, o esta cuestión del departamento de teléfonos, sigue siendo un área relevante en la organización porque nos da la posibilidad de comunicarnos eficientemente primero al interior de la organización, porque acuérdense que en el hotel pues hay un ejercicio de interacción, comunicación a través de diferentes medios, y uno de ellos es el teléfono, y también hacia el exterior. Todavía sigue considerándose como una opción. Hay que entender el rol que juega el Internet ahora como una herramienta muy fuerte, pero el teléfono sigue teniendo también peso en el proceso organizacional cuando hablamos de una institución como los hoteles. El segundo es la caja de recepción. Revisaremos los mismos datos desde el organigrama hasta cuáles son las actividades. Haremos ahí algunos cálculos matemáticos para que ustedes puedan practicar este proceso. Hay que también dejar claro que muchas de estas operaciones en el departamento de caja de recepción pues normalmente ya van a ser con software, ¿sí? Con esta dificultad no vamos a poder manejar alguno en específico, pero vamos a practicar tal cual se haría en el papel, y para que después ustedes lo puedan llevar al software de alguna manera. Y finalmente tenemos el departamento de ama de llaves. El departamento de ama de llaves, si ustedes recuerdan la parte 1 y la parte 2 de su materia de hotelería, pues está directamente ligado con división cuartos y nos da esta posibilidad de hacer operativo el servicio hacia los turistas, y también revisaremos desde su organigrama hasta las actividades puntualmente que desarrolla este departamento. Agrego esta diapositiva también porque nos había faltado, la comentamos únicamente de voz, ¿sí? Pero aquí la retomo y la dejo clara. Sería prácticamente el mismo sistema de evaluación que utilizamos en la materia de geografía. Nuestra evaluación, nuestras tareas, su participación 10% y las actividades. Esto nos va a dar como total el 100% de nuestra evaluación, con lo que ustedes obtendrán pues todos los puntos correspondientes a nuestro curso. Entonces lo retomo para que quede asentado. Le subiré también a Classroom
esto que llamamos el encuadre de evaluación, para que lo tengan ahí atentos. Esta ocasión, pues bueno, no me lo podrán firmar, pero lo dejaré ahí para que ustedes lo constaten y cuando tengan alguna duda puedan verificarlo de acuerdo a lo que platicamos. Y también subiré nuestro programa para que lo puedan cotejar. Bien, a partir de eso, entonces continúo. La sesión anterior les decía que nos quedamos en este conocimiento del equipamiento o de lo que llamamos estructura turística dentro del sistema. Ya revisamos la primera parte de esta estructura turística, que es lo que corresponde al hospedaje, con toda esta variedad, estas 9 clasificaciones de hospedaje con los cuales podemos trabajar en un sistema turístico. Vamos desde los hoteles, que decíamos, pues tiene una formalidad, tiene una especialización, tiene una clasificación y una categorización de acuerdo a las necesidades del cliente. Y llegamos hasta el conocimiento de estas nuevas plataformas que nos dan la opción de poder entender o poder tomar un contacto directo con las personas originarias de un destino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos prácticamente en sus domicilios conviviendo con ellos durante un lapso de tiempo. Esa es una opción interesante que se va regulando, que empieza a estar presente en el turismo dentro de México y también dentro o fuera de México, ¿sí? Y finalmente, pues paso a esta segunda categoría de la estructura turística, que sería el aspecto de la alimentación. Recordemos que hacíamos mención de este viaje que genera una persona, un turista, pues bueno, sale de su lugar de residencia habitual, en primera instancia va a buscar, si es que él pernocta, un lugar donde hospedarse, pero además va a requerir alimentos. Por eso los alimentos también se convierten en una clasificación específica de estructura turística, es decir, empresas que están creadas específicamente para poder vender este servicio, que es la alimentación. Y aquí encontraríamos en este ejercicio, lo pongo como una escalera, vamos de lo más simple hasta lo más complejo. Comenzamos con estos comedores típicos, que dependiendo del país, específicamente en México, son estas zonas normalmente que encontramos en algunos mercados públicos, ¿no? ¿Sí? Donde la gente de manera muy recurrente, muy cotidiana, puede alimentarse, pero que también está abierto para los turistas. Entonces, se vuelve llamativo, se vuelve interesante. Aquí también les llamamos a veces mercados. Estos mercados tienen espacios de comedores típicos. Hay que resaltar, por ejemplo, en Puebla, cuando hablamos de comedores típicos, pues está esta zona que corresponde a el ejercicio de las semitas poblanas, aquí en el mercado Melchor Ocampo, que tiene una zona de comedores donde la gente pues habitualmente consume un producto típico por excelencia poblano. Y los turistas pues también se dan cita para conocer todas las actividades, las características, inclusive la forma en que se trabaja, porque es algo distinto y algo llamativo para ellos que están fuera de su sitio habitual. El segundo serían estos kioscos. Estos kioscos, pues bueno, son muchos sitios dedicados a la alimentación y que no constan de una infraestructura pues establecida, sino más bien es una infraestructura en muchas ocasiones que puede trasladarse, puede moverse de manera constante. Aquí en México normalmente vemos estos kioscos de manera muy recurrente, estas islas o estos inclusive casetas, a lo mejor es una forma más sencilla de llamarle, donde la gente puede vender alimentos y normalmente pues tienen una ubicación a las afueras de ciertos establecimientos, en puntos estratégicos de la calle, y de esa manera la gente puede comenzar a satisfacer su necesidad de alimentos, ¿sí? Estos kioscos también han tenido una variante. Esta variante es lo que llamamos los famosos food truck. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, que son pues estas herramientas, esta tendencia donde algunos vehículos se modifican y se habilitan como cocinas rodantes para que la gente pueda satisfacer estas necesidades de alimentación. Se han creado inclusive algunos eventos donde estos kioscos movibles, andantes, como los food trucks, toman el rol principal. Entonces vale la pena que lo tengamos contemplado. Pasaríamos en un nivel un poco más alto me refiero a la formalidad, a la prestación del servicio, ¿sí? E inclusive al tipo de menú que manejan. Incluiríamos a las cafeterías, que normalmente tiene alimentos ya preparados, que se acompañan generalmente con un tipo de bebida en específico, que, bueno, sustenta el nombre del establecimiento, que es el café, bebidas calientes, bebidas frías, y además un menú ya, decíamos, elaborado. Puede incluir o puede vender desayunos, puede vender postres, puede vender también algunas comidas o cenas, pero
no con las características diversificadas y variadas de lo que haría nuestra última categoría, ¿sí? Entonces, la cafetería tiene varios años que en México se empieza a consolidar como algo interesante, como algo atractivo, y nada más vale la pena pues pensar y reflexionar un poquito que cuando vamos a los puntos centrales de la ciudad, hablamos de este primer cuadro del centro histórico, hay muchas cafeterías que operan y que tienen la intención pues de brindar servicios de alimentación para los turistas y también para algunos habitantes de nuestro estado, ¿sí? Y finalmente, los restaurantes serían este establecimiento que lo conocemos como algo ya 100% formal, que tiene una división en cuanto a la operación con área de cocina, área de servicios, área de cobro, y que bueno, se especializa en crear menús de acuerdo a las necesidades del cliente. Pueden operar ya sea a través de un menú establecido, a través de un menú a la carta, a través inclusive de un buffet, pero aquí decíamos, ya hay características más de formalidad. Tienen un número establecido o un espacio establecido con un número de comensales y de esta manera pues va prestándole atención al cliente, al turista, inclusive también a los locales, pero de una forma pues todavía más preparada. Implica también una diferenciación en costos a lo largo de estos 4 tipos, de estas 4 variantes de alimentación, ¿sí? Me gustaría, chicos, antes de que continúe, que me pudieran ayudar a comentarme un ejemplo de cada una de estas categorías que les presento, desde los comedores típicos, desde la cuestión correspondiente a los kioscos y posteriormente los kioscos hablar también un poquito sobre esta cuestión que se refiere tanto cafeterías como restaurantes. ¿Quién me ayuda? ¿Me pueden dar un ejemplo de lo que ustedes ubican enfocado básicamente hacia el turista? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Profe, ¿podría repetir qué son los kioscos? Los kioscos son estos establecimientos que generalmente son o están de manera exterior, ¿sí? No tienen una infraestructura definida, es decir, no tienen un local, pero sí tienen estas casetas, estos espacios que pueden trasladarse y moverse a diferentes sitios, ¿sí? Normalmente en México vemos muchos establecimientos de este tipo, generalmente casetas, y ahí se prestan o se venden alimentos, y les agregaba que esta cuestión del food truck también se empieza a considerar dentro del ejercicio de los kioscos. Entonces, ¿alguien me puede, Bueno, gracias. con lo que ustedes han visto, con lo que han escuchado, cuáles serían algunos ejemplos de estos establecimientos del turismo, chicos? Profe, Dime. ¿podría ser como el mercado de los sabores? Ok, ese es uno, muy bien, comedor típico, excelente, Yatsiri. Inclusive si ustedes pues recuerdan el mercado de los sabores, pues es muy sencillo, ¿no? El espacio con el que cuentas, hay mesas a veces hasta comunes y ahí te prestan o te entregan los servicios de alimentación. Excelente, muy bien, Yatsiri. Entonces ya tenemos uno que corresponde a los comedores típicos. Me ayudan con la parte de los kioscos, uno que ubiquen, que tenga vinculación con el turismo, por favor. ¿Podría ser los que están en Paseo Bravo? Ok, muy bien, también excelente, que bueno, prestan el servicio, decíamos, en general a la población, pero también están ligados con esta cuestión de el turismo. Ahora, hay que dejar también en claro que estos alimentos, pues decíamos, son generalmente de preparación rápida, pero también tienen que ver con alimentos típicos. Aquí en el Paseo Bravo hablamos de estos productos que son los tacos árabes y normalmente pues algo único del menú de la gastronomía poblana. Ok, los hot dogs también puede ser una opción, ¿sí? De estos carritos. En el turismo se presta mucho, normalmente en los destinos de playa que tienen bares o establecimientos como antros, se presenta. Ok. Santa María la Ribera, kiosco en México. Ok, Diana Laura, muy bien. Entonces, ahí lo vamos identificando, ¿sí? Y voy con el segundo, que sería cafetería. ¿Ubican alguna cafetería que sea relevante para los visitantes, para los turistas en nuestro país?
O si lo acotamos a nuestra ciudad, ¿ubican alguna? Starbucks, ¿no? Italian Starbucks. Coffee. Ok, Italian Coffee. Coffee. Muy bien, excelente. Son algunas de las típicas. Italian Coffee podríamos destacarla como una empresa poblana que posicionó de cierta manera este ejercicio de ir a tomar un café con un menú relajado. Te venden pues algunos emparedados, algunos croissants, algunos postres y que mucha gente, sí, no solo los turistas sino también los nacionales han posicionado en su gusto. Excelente, muy bien, Andy. Y Profe, adelante. también la cafetería sería en la Ciudad de México cuando van a Quebo a tomar café, porque es, bueno, muy turístico. Perfecto, excelente. Aquí sigo viendo opciones. Me dice Diana Laura, La Ventanita, San Miguel, ok, muy bien. Fíjense cómo hay establecimientos que finalmente, pues, no importa el menú, sino la especialización o inclusive el servicio para posicionarse como algo interesante en cuanto al turista. Muy bien, chicos. Y finalmente me ayudan con restaurantes. Si yo les dijera, voy a traer a lo mejor a extranjeros de qué les gusta, de Francia o de Italia, ¿a qué restaurantes los llevarían para que puedan conocer la gastronomía mexicana? Díganme tres muy rápido, aquí en la ciudad de Puebla. El Viejo Rosario. ¿Dónde está ese, Dulce? El Mural de los Poblanos, ok. Pero está bien feo el de mi viejo Rosario. ¿Dónde está ese? Está en la 8, ¿qué es? La 8 Poniente y la 5 de Mayo. Ya ubico, es el que tiene a las afueras pegado el menú en los cristales. Sí, 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 sí. Ya sé cuál. Sí. Muy grande, ¿no? Y que mucha gente se concentra. Sí, tienes toda la razón. Lo he visto. Ok. Aquí sigo leyendo sus comentarios. El Mural de los Poblanos. Ok, ya nos decía Dulce María y Diana Laura, Azul Histórico en la Ciudad de México. ¿Sale? Vamos dos. Casa Reina, también puede ser, sí. Ahí hablamos de un segmento de turismo, a lo mejor pues, más especializado. Casa Barroca y la Fonda de Santa Clara. Bien, ubicamos estos restaurantes que finalmente pues, nos ayudan con el menú, que prácticamente los que me acaban de decir es un menú 100% de la comida típica poblana para que la gente pueda disfrutar. Moyuelo, ok, muy bien, voy sumando esa información y así tendríamos que conocerlo. Finalmente, pues nuestra labor dentro de todo lo que hemos comentado que nos toca como estudiosos del turismo es conocer todos los elementos que integran el sistema. Excelente. Bien, sigo avanzando para que podamos concluir. El siguiente punto también dentro de este sistema, o dentro de la estructura, lo que corresponde al turismo. Denme un segundo, voy a conectar mi computadora. Lo que corresponde a la estructura turística. Incluiríamos que son el esparcimiento. Yo sé que a ustedes a lo mejor no les gusta mucho esto, pero también es parte de lo que se oferta hacia los visitantes, ¿no? En primera instancia los bares es algo muy común, posteriormente vamos con los antros, que al final sí tienen una diferencia, normalmente en el horario, normalmente en los bares se acompañan de alimentos, las bebidas, y en los antros pues meramente es recreación y bebidas, ¿no? Los casinos también como una opción de esparcimiento. En Puebla no es algo que se consolide como una oferta pues relevante al 100%. Existen, pero la gente no viaja a Puebla por venir a los casinos. Pero hay otros sitios del país, hay otros sitios del mundo donde la gente viaja exclusivamente porque quiere conocer y disfrutar de casinos. El más conocido a nivel internacional pues son Las Vegas, un sitio característico donde la gente viaja porque quiere disfrutar de estos casinos. Y cerraríamos con los últimos elementos de esparcimiento, que es cines, se convierte en un atractivo en cierto sentido también. Los teatros es algo importante, depende del destino, si es un destino cultural, el teatro se convierte en un ancla para que la gente venga, disfrute. Los parques, que estos ya los hemos hablado y lo hemos revisado ya desde la geografía turística,
como es en Estados Unidos, los parques temáticos, los parques de diversiones, que mueven a muchísima gente. Y cerraríamos también dentro del esparcimiento con algunos espectáculos, ¿sí? Retomar los espectáculos de acuerdo al sitio, de acuerdo también a la oferta e inclusive a la cultura del destino para poder generarlos. Hace algunos días, no recuerdo si fue hace 15, este espectáculo que se presenta en Xcaret se hizo público y se pudo disfrutar por YouTube, algo que, bueno, no es muy común porque está ligado específicamente a quien paga el acceso para este parque, ¿no? Y aquí lo pudimos observar. Entonces, así se va configurando y me faltaría la última categoría donde encontramos a los servicios. Entonces, retomo. Son 4 grandes categorías en las cuales vamos a basarnos para entender el sistema turístico desde la estructura, es decir, desde las empresas dedicadas a atender al cliente. La primera, decíamos, son lo correspondiente a los hospedajes, ya lo explicamos. La segunda, vinculada con los alimentos, ya la explicamos, ya me ayudaron con información. La tercera es los establecimientos vinculados con el esparcimiento. Y la última gran categoría tiene que ver con los servicios, ¿sí? Los servicios normalmente van a ser estos ejercicios que complementan nuestro trabajo, que complementan los, pues, ¿cómo explicarlo? Que complementan la estancia y que le dan una mayor satisfacción. Estos creados también para el turista, pero que el turista en algunos momentos puede decidir utilizarlo o en su caso prescindir de ellos, pero existen, entonces vale la pena que los identifiquemos. Dentro de la categoría de servicios, el primero que encontraríamos es las agencias de viajes. Las agencias de viajes también las hemos tomado como una referencia cuando hablamos de, en este sentido, la creación o el desarrollo de actividades desde el ejercicio de la geografía, porque ellos te permiten trazar, establecer un viaje para que tú puedas trasladarte, moverte, preparar algunos, la estancia de una manera todavía más satisfactoria. Entonces, la agencia de viajes también es algo que normalmente vinculamos con el turismo, ¿sí? La segunda serían los espacios para información turística. Ahí encontraríamos tanto las oficinas, tanto los kioscos, ¿sí? E inclusive algunos módulos que podemos ubicar en las terminales, que podemos ubicar en el centro de la ciudad o en algunos puntos característicos, que lo que permiten es generar datos, papelería, inclusive mapas, folletos, donde la gente se informe de qué es lo que va a poder disfrutar a través de esta visita que genera a un destino. Pasamos al tercero, que es lo correspondiente a los guías turísticos. Esta cuestión de los guías turísticos, pues bueno, decíamos, son todas aquellas personas que se especializan en un tema, en algunos atractivos, y que te comparten toda la información más relevante desde una perspectiva profesional, desde una perspectiva regulada. En México hay normas oficiales mexicanas que se encargan de designar y asignar esta credencial o esta validación para ser un guía certificado, ¿no? Los guías es algo también de lo que mucha gente prescinde. Los mexicanos normalmente cuando viajamos o cuando visitamos algún sitio, lo que hacemos es, no importa, yo lo veo, no hace tanta falta el guía, a menos que sea una visita más académica, ¿sí? O que tenga un fin donde ustedes tengan que aprender algo muy puntual para que de esta forma puedan interactuar. Entonces, ahí lo vamos revisando. El siguiente que encontraríamos en esta categoría es este ejercicio, son los comercios entendiendo a las empresas y a las organizaciones que se encargan de venderle un producto o un servicio, ¿sí? Que normalmente son souvenirs, un recuerdo para que las personas de la estancia o del destino al que van puedan adquirirlo y llevarlo a su destino de origen. Otro que agregaríamos es el cambio de moneda. Alguien alguna vez hablaba de este cambio de moneda en las sesiones que hemos tenido previamente. Y bueno, el cambio de moneda se convierte también en un establecimiento de servicios que, decíamos, complementa a la gente cuando realiza un viaje. Si te ves en la complicación de cómo o de que a lo mejor no preparaste el viaje y llegaste al sitio y no tienes la moneda corriente del destino, pues la casa de moneda o el cambio de moneda te hace o te ayuda con esta complementariedad de este servicio para que tú puedas convertir tu moneda a la moneda local y hacer las transacciones correspondientes.
Agregaríamos los transportes turísticos también como una parte del servicio, estas organizaciones que se encargan de trasladar al visitante desde su destino de origen hasta el sitio o el destino turístico, ¿sí? Y también pues los desplazamientos que puede haber de manera interna, del aeropuerto al destino, del destino a un atractivo, del destino principal, a lo mejor a un municipio, y de esta manera vamos generando las actividades. Me faltaría uno más, que sería este ejercicio, ¿sí? El que corresponde a los primeros auxilios también como una opción interesante donde la gente, pues en primera instancia, si hay alguna complicación, puede atenderla y posteriormente, si es algo más complejo, pues tendría que trasladarse ya al segundo nivel, que sería un centro de salud o un hospital. Entonces ahí tendríamos que manejarlo. En siguiente punto encontraremos a los estacionamientos, que fíjense, depende mucho el tipo de viaje. Si tú viajas en vehículo propio, pues vas a utilizarlo, vas a requerirlo. Si viajas en transporte público, ahí va a ser difícil que puedas utilizarlo, pero también los establecimientos están vinculados de alguna manera con el servicio o pueden hacer más grato el servicio para los visitantes. Y me faltaría uno, con este cerraríamos este apartado, que se refiere a estos recorridos, los famosos turibús, tranvías y todas estas cuestiones que nos ayudan a disfrutar de una manera muy ágil algunos de los destinos, ¿no? Los turibús, los tranvías y todo esto estamos hablando aproximadamente una década en nuestro país, era algo que no se utilizaba, pero que bueno, ahora es impensable no hablar de ellos y muchas personas adquieren un boleto para recorrer de una manera más ágil el proceso de visitar algunos sitios, ¿no? Tiene una bondad que cuando tú utilizas estos, depende si es el tranvía o es el turibús normalmente lo que te ayuda es, compras el boleto, tienes carta abierta para un día, para poder subirte, moverte a lo largo del viaje. Si gustas, puedes descender a visitar uno de los atractivos. Cuando pasa de nueva cuenta este autobús de recorridos o este turibús, tú puedes subirte de nueva cuenta y utilizarlo. Entonces, son de las bondades que nos presenta esta situación de los servicios complementarios, ¿sí? Y con eso concluiríamos. Esto de las instalaciones, ya seguramente lo han visto alguna vez, tiene que ver con la infraestructura que complementa normalmente al turismo. Hay instalaciones vinculadas con el turismo de sol y playa, palapas, sombrillas, carpas, todo eso. Y también en la montaña, que decíamos, estos son un poco más especializados. Esos alguna vez los comentamos y bueno, ya no valdría o ya no vamos a entrar a detalle sobre ellos, ¿no? En los generales, albercas, vestidores y juegos. Muy bien. ¿Algún comentario, chicos, chicas? Digo, hago esto. Normalmente ustedes saben que a mí lo que me gusta es que podamos entender el origen de lo que vamos a estudiar a lo largo de nuestras sesiones y por eso me tomo un tiempo para poder plantearles la operación del sistema y al mismo tiempo que ustedes puedan identificar dónde o cuál es el rol que juega la hotelería en este caso para el turismo, ¿sí? ¿Algún comentario, algo que quieran agregar, alguna situación, alguna duda sobre la cual ustedes quieran ahondar y que necesitemos responder por ahora? ¿Alguien, chicos? Ok, muy bien, Andy. ¿Todo bien? Bueno. Ok, chicos, muy bien. Bien, entonces, pues si me dan oportunidad, voy a seguir avanzando para que podamos ya entrar de lleno después de esta contextualización, esta información general, para que podamos entrar ya específicamente a nuestro fenómeno de estudio para la materia, que es lo que corresponde a la hotelería. Muy bien, muchas gracias. Vamos ya entrando, entonces les decía, vamos con nuestra unidad 1, el departamento de teléfonos, y aquí quisiera preguntarles, antes de que entremos ya a detalle, ¿ustedes qué tanto utilizan el teléfono? No me refiero solamente al móvil, sino también al de casa,
Y cuando les pregunto qué tanto lo usan, no me refiero a las redes sociales, ¿sí? O al WhatsApp, sino me refiero más bien a llamadas. ¿Con qué frecuencia lo utilizan? ¿Lo hacen muy constante? ¿Lo han dejado de hacer? Platíquenme un poquito su experiencia. Si lo usan, no lo usan. Hay gente que ya también en casa no tiene un teléfono fijo, ya solamente con el móvil. Platíquenme qué experiencia tienen con esto. Acuérdense que si quieren utilizar el micrófono, adelante. Nos ayuda mucho también para ir escuchando otras voces. En mi casa es muy constante el uso. ¿Ok? Adelante. Bueno, yo solo utilizo el teléfono móvil, pero por lo regular solo hago llamadas, pero por mi trabajo o cuando son urgentes, pero casi no. Entonces, prácticamente el uso que le das, Sandra, es por trabajo. Sí. Okay. Y con tus amigos, familiares cercanos, que es normalmente con estos mensajes instantáneos de WhatsApp. No, casi no hago llamadas. Es más como mensajes o redes Los sociales. mensajes. Ok, redes sociales. Excelente. Bien. ¿Sí? ¿Alguien más? Gracias, Sandra. ¿Alguien más, chicos? Profe, ¿habla del teléfono de casa o también el teléfono que ocupo, bueno, que tenemos, el móvil? ¿De los dos? Sí, de los dos. Platíquenme si lo utilizan, cuál utilizan más. Pues, por ejemplo, yo tengo teléfono fijo en mi casa, pero casi no lo ocupamos. Pues mi mamá nada más lo ocupa para cuando le quiere hablar a mi abuela o algo de emergencia, pero generalmente no lo ocupamos ninguna de las dos. Está Y ahí. el móvil, pues a veces yo lo ocupo para hablar con mis amigos. Ok. Pero pues igual es muy raro, ocupo más como las redes sociales. Más redes sociales. Ok, muy bien. Fíjense, esto que nos dice Jessica es muy común. Si lo vemos desde el punto de vista de casa, muchos tenemos teléfono y prácticamente está cumpliendo esta labor de conectarnos al módem o tener servicio de internet y hemos dejado de utilizarlo. Entonces, hay que entender que todo esto de la tecnología ha hecho que evolucione la comunicación, que la comunicación también vaya teniendo diferentes caras y tenga diferentes herramientas. Lo que sí hay que comentar es que cuando hablamos de el uso de teléfonos desde la perspectiva empresarial, sigue siendo una herramienta muy fuerte, una herramienta sólida que permite de manera ágil interactuar primero con tus colaboradores y posteriormente con tus clientes. No quiere decir que primero los colaboradores sean más importantes, sino que tienen la misma relevancia, pero se va a presentar esta interacción, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde la parte comercial, que a ti como organización, o si tú eres una empresa que está prestando un servicio y no tienes un teléfono fijo, normalmente genera cierta desconfianza en las personas, ¿sí? No quiere decir que si no lo manejas vayas a disminuir tu venta, pero normalmente es algo que ayuda a que la gente esté más confiada. Claro, ahora también se agrega, no sé si lo han visto, hay muchas empresas que ponen el teléfono fijo y le ponen ahí abajo WhatsApp y ya tienen un teléfono móvil en el cual la gente puede interactuar. Pero desde la perspectiva empresarial, contar con un teléfono es algo sumamente relevante y que te va a permitir estar en contacto directo con estos dos actores, tanto el cliente externo como el cliente interno. Y a partir de esa interacción, tú vas a obtener pues, los beneficios adecuados para operar la organización, ¿sí? Entonces, el teléfono, a pesar del tiempo, a pesar de estas modificaciones, a pesar también de que los teléfonos móviles o los celulares han tomado más relevancia, sigue siendo importante para nuestra vida cotidiana, ¿sí? No lo descartamos, no lo dejamos de utilizar y por eso las empresas del ramo hotelero también tienen que entender y configurar un departamento exclusivo que atienda o que trate de atender la operación de los mismos, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer referencia al uso de los teléfonos dentro de nuestra empresa o dentro de estas instituciones del ramo hotelero? Pues muy sencillo. Voy leyendo aquí los mensajes y de repente me paro, es porque los mensajes aquí voy leyendo lo que me dice Andy. Ok, sí, tomo esto que dice Andy, que en las aplicaciones pues ya tomas audios y no lo utilizas. Lo que sí decíamos es, a veces con el cliente, por WhatsApp puede ser también una forma de presentarlo,
pero que le mandes un audio, depende de la organización, a lo mejor no es tan formal y tendrías que recurrir al teléfono. Ahí destacamos que entonces sigue utilizándose, ¿sí? Entonces, decíamos, esta cuestión del departamento de teléfonos pues va a permitir operar o hacer operativo muchas de las acciones a lo largo de la organización. Si lo vemos desde la perspectiva del cliente interno, pues va a permitir transmitir información en el hotel, ¿no? Si hay alguna urgencia, si hay alguna necesidad, esta cuestión del teléfono se convierte en la primera herramienta de comunicación entre los departamentos, ¿sale? Ama de llaves, ante división cuartos, recepción, todas estas situaciones a las cuales nos enfrentamos, inclusive con la gerencia, pues es una forma de comunicación con seguridad, ni se diga, con mantenimiento, y va a estar en constante comunicación. Ahora, si lo vemos al exterior, también va a suceder algo relevante. Es uno de los primeros contactos que puedo tener con el cliente, ¿sí? Porque hay mucha gente que, a pesar de que ya existen las plataformas, las herramientas de internet, es decir, sitios web, donde tú puedes registrar y adquirir inclusive un servicio, hay mucha gente que todavía busca, por la desconfianza en el internet, que es algo muy común en nuestro país y por todos los fraudes, que busca contactar de manera directa a la organización, y entonces lo que hace es marca el teléfono, pide información, resuelve sus dudas, y si algo le interesa o cumple con sus expectativas, empieza a hacer el primer proceso o ya empieza el proceso de compra. Entonces se convierte en este acercamiento inicial entre el cliente y la organización cuando hablamos de los hoteles. Por eso entonces vale la pena que nosotros podamos ir desglosando todo esto que interviene cuando hablamos del departamento de teléfonos, ¿sí? Bien, entonces aquí les voy presentando información. Parto de este término de comunicación organizacional, que seguramente ustedes pues han puesto en práctica ya con lo que conocen y con lo que han vivido en materia de formación en turismo. Dice que la comunicación pues es, en un sentido de analogía, es como la sangre que transita por un organismo, ¿no? Si yo no tengo sangre, pues no va a funcionar mi cuerpo, voy a morir. Lo mismo pasa con la empresa. Si yo no tengo comunicación entre las diferentes áreas y también comunicación con mi cliente externo, ¿sí? No voy a poder funcionar, voy a estar vacío, no voy a poder desarrollar las actividades. Entonces hay que entender que la comunicación tiene un peso bastante fuerte en la operación de un negocio. Ya dijimos, la comunicación primero al interior, es decir, entre colaboradores, y también la comunicación al exterior, es decir, entre cliente y empresa, ¿sí? Si existe una buena comunicación entre las personas, seguramente vamos a generar también éxito en el desempeño de las funciones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo emito un mensaje bien elaborado, bien redactado, la persona que lo recibe va a poder decodificarlo, va a poder entenderlo y va a poder cumplir con lo que se le solicita, ¿sí? Cuando no existen elementos correctos, cuando no existen mensajes correctos ni también canales adecuados, normalmente la información se transgiversa y va a prestarse a malas interpretaciones o, en su caso, a desatenciones por parte del equipo. Entonces, fíjense qué importante es hablar de comunicación. Repito, este análisis porque vamos a entender que el departamento de teléfonos juega y tiene un peso relevante en el proceso de formación del servicio o prestación del servicio y también de satisfacción de los clientes. Voy con el siguiente. Aquí les quisiera comentar, hay un autor que es Laswell. Laswell nos propone un modelo de comunicación, ¿sí? Este sería como el modelo más común. Hay quien le pone 5 etapas, hay quien le pone 6, hay quien le pone 3, pero vamos a quedarnos con el modelo de Laswell. Acuérdense, este es el modelo de comunicación de Laswell. Y Laswell nos dice lo siguiente: para que la comunicación sea efectiva al interior de una organización y también la comunicación entre individuos, yo debo de tener en cuenta estos 4 momentos y estos 4 elementos. Va a haber alguien que se encarga de transmitir la información. Quiere compartir algo con otro individuo o con otro grupo de personas, ¿sí? Esa persona que pretende transmitir algo va a ser el emisor. Dentro de una serie de preguntas respondería al quién, ¿sí? Este emisor, desde su ubicación, que va a ser la inicial a la izquierda de su pantalla,
para llegar hasta el otro extremo, que es la derecha, busca interactuar con otro individuo al que vamos a llamar receptor. Ese receptor va a ser quien, como su nombre lo dice, tome o asimile la información que le quieren presentar o hacia quién va a dirigir esta información. En este sistema de preguntas respondería a quién. Si se dan cuenta, entonces, para llegar hasta el receptor, desde el emisor, hay que pasar todavía un lapso o un espacio amplio, ¿sí? Laswell nos dice, si tú solamente identificas al emisor y al receptor, puede que la comunicación no sea exitosa. Entonces, lo que tienes que hacer es identificar dos factores más. Hay uno que es el mensaje, es decir, qué es lo que quieres decir, cómo lo vas a redactar, ¿sí? ¿Cuál va a ser la forma, cuál va a ser el lenguaje? En pocas palabras, cómo está constituida esta información que tú quieres hacerle llegar a ese receptor. En el sistema de preguntas sería qué dice, qué comenta, qué expresa. Y el siguiente elemento es el canal. Si tú eres bueno haciendo el mensaje, tienes la capacidad de diseñarlo, de construirlo correctamente, pero no eliges el medio adecuado para llevarlo al receptor, también se va a romper la comunicación, ¿sí? Entonces, yo debo de ser consciente que al constituir, al desarrollar y al crear un mensaje, el siguiente momento es identificar y elegir cómo lo voy a llevar a ese individuo receptor. ¿Cuál es el medio? ¿Qué hago? ¿Utilizo el teléfono? ¿Utilizo el WhatsApp? ¿Utilizo Facebook? ¿Utilizo a lo mejor una entrevista personal? ¿Utilizo posiblemente una videollamada? Yo tengo que entender a ese contexto para poder hacer llegar el mensaje correcto, el mensaje adecuado hacia nuestro receptor, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos que pensar que el departamento de teléfonos va a jugar un rol en este momento, ¿sí? Porque va a haber un emisor, va a haber un receptor, va a haber un mensaje y va a ser uno de los canales con los cuales yo puedo alcanzar este ejercicio de transmitir algo, ya sea con mi colaborador o en su caso con el cliente que va a adquirir mi producto o mi servicio. Si ustedes visualizan este sistema, este modelo, va a ser muy sencillo que la comunicación que emitan con el resto de los individuos sea efectiva y no caigamos en estos errores de que alguien te comentó algo, prácticamente le pusiste atención, pero al final no comprendiste nada de la información o no logró expresarse de manera correcta y cuando te pide una retroalimentación o te pide que hagas alguna actividad, no puedes cumplirla. ¿Por qué? Porque no hubo un mensaje ni un canal adecuado, ¿sí? Entonces, eso hay que entenderlo y priorizarlo cuando hablamos del departamento de teléfonos al interior de la organización. ¿Por qué? Repito, porque es un canal o es un sistema de comunicación que nos ayuda a validar la interacción entre estos dos actores, cliente interno y cliente externo, ¿sí? Bien, aquí voy a detenerme porque ya estamos sobre tiempo y vamos a parar en nuestra sesión de hoy. Chicos, ¿algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna situación? ¿Algún punto de vista? ¿Algo que ustedes consideren que sea interesante comentar antes de que terminemos nuestra sesión de hoy? ¿Alguno? ¿No? Ok. Bueno, entonces, si no hubiera comentarios, chicos, vamos a parar aquí nuestra primera hora de trabajo y nos vamos a, pues, a tomar un cafecito, a desayunar y volvemos. Acuérdense que tenemos 2 horas de geografía turística. Les voy a pedir o les voy a dar posibilidad, si ustedes gustan, unos 5 minutitos más para que podamos comenzar. Son 8:52, tenemos 10 minutos de descanso y le agregamos 5 para que podamos estar con calmita, vayan al baño. Entonces nos veríamos aquí al 9:07, ¿sale? Para empezar puntuales, por favor, ¿sí? Entonces vayan, tomen algo de desayunar y volvemos. Nos vemos en unos minutitos más, por favor. Bueno, ya son 53, entonces nos vemos a las 11:08 para empezar puntualmente, por favor. Gracias.